aromático. Entonces vamos a ver primero las reacciones que puede dar el fenol sobre el oxidilo. Tenemos la formación de sales. Entonces el fenol en presencia de hidróxido de sodio puede dar la formación del fenóxido de sodio más agua. Una reacción de formación de sales. La reducción, el grupo oxidilo en presencia de zinc y calor se reduce a benceno, o sea el fenol a benceno. Después tenemos la reacción de oxidación. Como dijimos al inicio, los fenoles se oxidan con mucha facilidad en presencia del oxígeno ambiental, o sea, con agentes oxidantes débiles como por ejemplo el óxido de plata ya hay oxidación de fenoles. ¿A qué se oxidan los fenoles? A quinonas. En este caso tenemos el 1,2-benzenodiol o catecol que se transforma en la ortobenzoquinona. Acá tenemos la hidroquinona o 1,4-benzenodiol en presencia de dicromato de sodio y se forma la parabenzoquinona. Las quinonas son cetonas, dicetonas insaturadas. Otro agente oxidante que se utiliza frecuentemente para obtener cetonas es el nitroso disulfonato de potasio, la sal de Freni. Ese es el agente oxidante que se utiliza comúnmente para obtener quinonas. Bueno, después tenemos la formación de ésteres. Los fenoles pueden dar ésteres. Podemos utilizar anhídridos de ácido o haluros de ácido para obtener ésteres. En este caso, en la formación de ésteres hay una competencia entre la oxígeno-acilación y la carbono-acilación. O sea, si el grupo acetilo se une al oxígeno, tenemos la oxígeno-acilación, que sería, en este caso, la formación del éster. Pero ese grupo acetilo puede ingresar al anillo por sustitución electrofílica y ahí tendríamos una cetona fenólica. Eso sería la carbonoacilación. Entonces aquí hay una competencia entre estas dos reacciones donde lo primero que el control cinético lo lleva la oxígeno-acilación y el control termodinámico la carbono-acilación. En el caso de la formación de los ésteres, tienen la particularidad de sufrir lo que se llama transposición o arreglo de Fries. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Vamos primero a formar el éster, o sea, con el fenol y el cloruro de propanoilo, en presencia de hidróxido de sodio y agua, eso es lo que vimos anteriormente, se forma el propionato de fenilo, el éster, o sea, la oxígeno-acilación. Si a este éster lo tratamos con tricloruro de aluminio en medio alcalino, sufre una transposición, un reordenamiento, conocido como transposición de Fries. Lo que hace el tricloruro de aluminio es labilizar la unión oxígeno-carbono y este grupo, ceto, se rompe la unión carbono-oxígeno, ¿sí? Y este grupo migra a la posición orto del anillo aromático. Esa es la transposición, formándose el ortohidroxifenol-etilcetona o la para-hidroxifeniletilcetona, porque este grupo acilo puede ingresar a la posición orto o a la posición para respecto al oxígeno. Por eso tenemos una mezcla de los dos isómeros, que después, en este caso, se separan porque son por destilación fraccionada. El orto es volátil y el para no es volátil, entonces se pueden separar por destilación fraccionada. Otra reacción que se puede dar sobre el oxidilo es la formación de éteres, que es la síntesis de Williamson. En este caso se parte del fenóxido, o sea, del fenol en su estado básico como fenóxido de sodio, en presencia de un haluro de alquilo, como el yoduro de etilo, acetona, calor y carbonato de sodio, carbonato de potasio, y se forma el etilfeniléter. En este caso, este compuesto es conocido también como fenetol. En el caso de los éteres alílicos, no estos éteres, tienen la particularidad de sufrir, una vez obtenidos, una transposición o arreglo o rearreglo de Claisen.
pero solamente los éteres alílicos, que son los que vamos a ver a continuación. O sea, que el haluro de alquilo sea un haluro de alilo, no un haluro de alquilo, como en este caso. Este éter no va a sufrir transposición de Claisen. En cambio, aquí este éter, que es el éter alilfenólico, que se forma de la misma manera que habíamos visto en la anterior, o sea, el fenol en presencia de hidruro de sodio, formamos el fenóxido de sodio, y ese fenóxido de sodio en presencia de bromuro de propilo con carbonato de potasio y acetona, obtenemos el éter alilfenílico. Es un éter alílico porque está el grupo alilo unido al oxígeno. Este tipo de éter es el que sufre la transposición de Claisen. ¿En qué consiste la transposición de Claisen? En tratar a este éter a 200 grados Celsius y se produce entonces una migración sigmatrópica, se dice. Este par electrónico del anillo migra hacia el oxígeno y se rompe el enlace oxígeno-carbono, migrando hacia esta unión carbono-carbono, y el par electrónico pi de este enlace forma una unión sigma con el carbono en la posición orto. Esta es la migración sigmatrópica. Un enlace sigma migra de un extremo de un sistema de electrones pi conjugado al otro. ¿Sí? Entonces, se rompe ese enlace y se forma acá un nuevo enlace. ¿Qué obtenemos? Obtenemos un fenol alquílico, un fenol alquilado, como derivado de este calentamiento del éter alílico. Bueno, por el otro lado tenemos las reacciones en el anillo aromático. Bueno, las reacciones en el anillo son las mismas que hemos visto en hidrocarburos aromáticos, o sea, la sustitución electrofílica aromática. A diferencia del benceno, la sustitución electrofílica aromática en el fenol van a ser más rápidas, mayor velocidad, porque, como dijimos anteriormente, el oxidrilo es un grupo activante, entonces va a haber mayor densidad electrónica en las posiciones orto y para. Aquí también falta la quinta estructura de resonancia del fenol. Recuerden que son 5 las estructuras de resonancia, 2 neutras y 3 con separación de carga. Bueno, en cuanto a las sustituciones electrofílicas, el mecanismo es el mismo que vimos en hidrocarburos aromáticos, o sea, no voy a repetir el mecanismo, solamente vamos a ver cuáles son los reactivos de partida y los productos. En el caso de la halogenación se parte de fenol en presencia de bromo y agua. Aquí no se necesita un ácido de Lewis para generar al reactivo electrofílico, porque como les dije, el oxidrilo es un grupo activante, entonces hay mucha densidad electrónica en las posiciones orto y para, y solamente el bromo en presencia de agua ya se puede polarizar y el ion bromonio ingresa a la posición orto, meta y para. En este caso se forma el 2,4,6 trinitrofenol. En el caso de la nitración se utiliza ácido nítrico diluido a 15 grados Celsius. En el caso de bencenos, recuerden que usamos ácido nítrico con ácido sulfúrico, o sea, una mezcla sulfonítrica para generar el ion nitronio. En este caso, con un ácido nítrico diluido ya es suficiente para generar al grupo nitro. Se obtiene el ortonitrofenol y el paranitrofenol. En el caso de la sulfonación, se trabaja solamente con ácido sulfúrico y a baja temperatura se va a obtener el derivado ortofenol sulfónico, y a altas temperaturas prevalece el parafenol sulfónico. En este caso, al igual que en el caso del benceno, tenemos el control cinético y el control termodinámico que rige en esta reacción. Y la sulfonación es reversible. Después, la acilación de Friedel y Kraft. En este caso, para la acilación lo que hay que hacer, como vimos recién en el caso anterior de la reacción sobre el oxígeno, que se formaban los ésteres, para que no se forma el éster y no se haga la reacción de oxígeno-acilación, hay que proteger al grupo oxidrilo, y de esta manera, al estar protegido el oxidrilo, el grupo acilo ingresa directamente al anillo y se da la reacción de sustitución. Es por eso que para la acilación primero se protege al grupo oxidrilo y luego se hace la acilación con cloruro de acetilo, en este caso, y tricloruro de aluminio, para generar el agente electrofílico, que es el grupo acilo,
y ingresa en la posición para, en este caso, y orto, se obtienen los dos derivados, para obtener el para-hidroxi, en este caso para-hidroxiacetofenona. Bueno, otro tipo, aparte de las sustituciones electrofílicas aromáticas, también el anillo puede sufrir reducción. El fenol en presencia de hidrógeno y níquel se puede reducir a ciclohexanol. Otra de las reacciones es la formación de aldehídos. La formación de aldehídos, que es la reacción de Reimer-Tiemann, el fenol reacciona con cloroformo en presencia de en medio alcalino a 70 grados Celsius y se obtiene el salicilaldehído, o ortohidroxibenzaldehído. Bueno, y después tenemos la reacción de condensación con aldehídos, que es la reacción de Leder-Mansen. En este caso, el fenol reacciona con formaldehído o metanal en medio alcalino o en medio ácido, porque puede estar catalizada por ácido y por base, y se obtiene el ortohidroxibencílico y el para-hidroxibencílico. Es una reacción también de sustitución electrofílica. Aquí podemos observar los mecanismos de ambas reacciones. En el caso de la primera, vemos que es la reacción del fenol con el cloroformo para formar el ortohidroxibenzaldehído. Es también una reacción de sustitución electrofílica. Si ustedes recuerdan, el cloroformo en medio alcalino es la reacción de eliminación alfa que habíamos dado, el único mecanismo de eliminación alfa donde se obtiene el diclorocarbeno. Ese diclorocarbeno es el agente electrofílico que va a ingresar aquí al anillo y va a dar la formación finalmente del aldehído fenólico. Y en el caso de la reacción del fenol con los aldehídos, la reacción de condensación también se puede hacer en medio básico, que es el primer mecanismo, o en medio ácido, que es el segundo. En medio básico el fenol se encuentra bajo la forma de fenóxido y el grupo carbonilo del aldehído ingresa a la posición orto y para, y se genera la sustitución electrofílica para finalmente obtener el derivado ortohidroxibencílico. Y en medio ácido, en este caso, estamos favoreciendo el carácter electrofílico del aldehído. Entonces, el fenol se encuentra bajo la forma de fenol y entonces este permite que el electrófilo ingrese a la posición orto. Ambas son reacciones de sustitución electrofílica. Esta última reacción, la reacción con aldehídos, fenol con aldehído, que forman los derivados alcohólicos, hidroxibencílico. Si existe en la solución exceso de fenol, si así la reacción puede continuar en presencia de fenol y formaldehído hasta que finalmente se forma un polímero llamado baquelita. El producto que es el producto final, la baquelita, contiene muchas uniones transversales, por lo que tiene una estructura rígida, que están unidos por los grupos metileno. La baquelita es un plástico duro que generalmente se utiliza para el recubrimiento de las manijas de las cacerolas, para las carcasas de los teléfonos. Se lo utiliza porque es muy resistente y muy resistente también al calor. Bueno, otra de las reacciones que puede dar el anillo aromático es la reacción de carboxilación de Colbery-Smith, donde el anillo reacciona en fenol en presencia de hidróxido de sodio y dióxido de carbono. También es una reacción de sustitución donde ingresa el grupo carboxílico a la posición orto o para finalmente dar el derivado ácido, el salicilato, en realidad da la sal, salicilato de sodio, y ese salicilato de sodio luego se puede acidificar y dar el ácido salicílico. Este ácido salicílico en presencia de anhídrido acético forma finalmente el éster, que es la aspirina, o ácido ortoacetil salicílico, que es un derivado del ácido salicílico, que es el producto de esta reacción, de la reacción de carboxilación. Bueno, derivados del fenol tenemos la vainillina, tenemos el guayacol, eugenol, que se encuentra, está en el aceite de vainilla, en la esencia de vainilla,
el aceite de menta. Y después tenemos fenoles con anillos condensados, que pueden ser, o sea, con más de un anillo, que es el caso del nastol, el 1-nastol o el alfa-nastol, el 2-nastol o beta-nastol, que se utiliza mucho para la síntesis de colorantes. Y después también tenemos fenoles tricíclicos, o sea, con presencia de más de un anillo, o sea, de 3 anillos, que son las catequinas, por ejemplo, que son antioxidantes que se encuentran en el té, en la hierba. Hay mucha presencia de este tipo de compuestos en esos materiales. Bueno, y por último tenemos las quinonas. Habíamos dicho que las quinonas se obtienen como producto de la oxidación de los fenoles. Son pigmentos vegetales coloreados, son cetonas alfa-beta no saturadas o dicetonas cíclicas conjugadas. La forma de obtención ya la vimos, por oxidación de los fenoles. En este caso tenemos la ortobenzoquinona o la parabenzoquinona. En el caso de la hidroquinona, que es esta que está acá, es utilizada como agente reductor en el relevado de las imágenes fotográficas para reducir los iones plata de la emulsión a plata metálica y dar lugar entonces a las partes oscuras de un negativo. La parabenzoquinona es amarilla y generalmente si uno está en contacto mucho tiempo con este compuesto, provoca estornudos. Bueno, de las reacciones, las quinonas van a ser las reacciones que dan las cetonas, las mismas reacciones como por ejemplo la reacción de oxidación-reducción, la formación de oximas, que era por adición nucleofílica, y después tiene una reacción característica que es la cloración, o reacción de sustitución. Eso es característica de las quinonas. Por ejemplo, la formación del cloranilo. Este es el cloranilo, entonces la quinona en presencia de cloro gaseoso forma el cloranilo, que tiene un punto de fusión de 290 grados. Otra de las reacciones que puede ser para identificar quinonas es la reacción de las quinonas con la hidroquinona, en este caso, donde se forma un complejo coloreado celeste, un precipitado sólido, diríamos, de color celeste, y solamente es la formación de una unión puente hidrógeno entre el oxígeno de la acetona y el oxidrilo del fenol, o sea, de la hidroquinona. Esta reacción se hace en solución alcohólica. Bueno, y como ejemplos también tenemos no solo quinonas con un solo anillo aromático, bueno, no son anillos aromáticos las quinonas, recuerde que son cetonas insaturadas, ¿sí? Dicetonas insaturadas, y podemos tener en este caso quinonas policíclicas, como es el caso de la 1,4-nastoquinona, donde tenemos un anillo aromático y el anillo quinónico, y de 3 ciclos, por ejemplo la 9,10-antroquinona, donde tenemos 2 anillos aromáticos y un anillo quinónico. Existen quinonas de origen natural que tienen propiedades bactericidas, como las que mostramos aquí, el fiticol y fumigatina, que se utilizan como bactericidas. Bueno, con esto terminamos la unidad 13 del programa.